Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Esdras 4, capítulo 1. Hoy quiero que me acompañe a Esdras 4, capítulo 1. Amén. Dice lo siguiente. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban construyendo el templo del Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocausto desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de familia de Israel le respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para nuestro Dios, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonasen esa reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para que le impidieran llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Amén. Algo que yo leí recién está en la traducción nueva, traducción viviente. Y la Reina Valera dice lo mismo. Solamente voy a releer en el Reina Valera el versículo 4 y versículo 5. Dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a sus consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Entonces, básicamente es lo mismo. Quería leerle las dos versiones porque más o menos en ese lugar cambian las palabras. Y algo que quiero que hoy hablemos, que aprendamos un poco entre todo es no detener, diga conmigo, no detener el propósito de Dios en mi vida. Algo que siempre ha buscado Satanás desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el inicio de la humanidad hasta el día actual, es detener el propósito de Dios en la vida de los hijos de Dios. Amén. Cuando una persona vive sin propósito, vive bajo despropósito. Entonces, cuando una persona vive sin propósito, es una persona que muchas veces, aunque hace muchas cosas en el día, aunque tiene proyectos, aunque ve realizadas distintas o alcanzadas distintas facetas de su vida, muchas veces se sigue sintiendo vacío, muchas veces se pregunta ¿para qué vine a la tierra? Muchas veces se pregunta ¿para qué me casé? Muchas veces se pregunta ¿para qué vine a esta ciudad? Muchas veces se pregunta ¿qué más hay en la vida? Solo el trabajar, el comer, el dormir, la rutina diaria. Ese es alguien que está en cierta manera viviendo fuera del propósito de Dios. ¿Saben qué? Cuando alguien vive en el propósito de Dios, cuando alguien vive bajo lo que Dios ha determinado, situaciones se levantan, dificultades se levantan. En cierta manera vienen luchas, vienen pruebas, pero siempre la persona, mientras permanezca enfocada en el propósito de Dios, va a tener el favor de Dios y va a ser una persona que se sienta plena. Va a ser una persona, un hombre, una mujer que se sienta plena, que ha alcanzado cosas. ¿Cuántos de ustedes en alguna oportunidad tal vez tenían como meta terminar la secundaria, terminar la primaria, terminar una carrera, comprarse algo? Y cuando obtuvieron eso, de cierta manera dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué más hay? Sintieron en cierta manera una felicidad, sintieron un gozo, una llenura, se sintieron, wow, al fin pude lograr esto. Pero luego al pasar el tiempo nuevamente se sintieron
de que estaban vacíos, de que pasaban el día a día, de que solamente parecían sobrevivir el pasar de los años, la temporada. Entonces, cuando meditaba en la palabra de Dios, Dios me llevaba a Esdras 4. ¿Y saben por qué me llevaba a Esdras 4? Porque nosotros terminamos el año declarando una palabra profética, declarando por medio del Espíritu que Dios daba semilla y en abundancia para aquel que siembra, y todo aquello que hicimos el pasado viernes, cuando declaramos la palabra sobre la familia, cuando declaramos la palabra sobre nuestra vida, cuando declaramos la palabra sobre tu finanza, sobre todo lo que hablamos sobre tu sanidad y todo lo que Dios había dicho. Ahora, el tema es que luego de esa palabra, luego de esa emoción, de ese lindo momento, vino el lunes tal vez, porque el sábado estuvimos fin de año, el domingo tal vez también estabas de fin de año, y reaccionaste recién el lunes y te encontraste con que el lunes empezó nuevamente la rutina. Había cambiado el año, sí, ya nos encontrábamos en enero, llegó el 2023, muchos se encontraron con un terrible problema, que el mes comenzaba, no terminaba, así que empezaron a sufrir. Enero se hace largo, dicen algunos, pero en cierta manera se encontraron con una realidad que aparentemente no había cambiado. Se encontraron con una realidad que en cierta manera parecía mantenerse allí en la vida de cada uno. Pero algo que Dios me decía era el tiempo de la reconstrucción. Diga conmigo, el tiempo de la reconstrucción. Franco, no sé si me puede dar un poco más porque ando medio mal de la garganta. Pero, no se asuste. Nada, en realidad por el ventilador, viste que se te pone afónico. Entonces, algo que Dios me hablaba era de la reconstrucción. Y cuando construimos algo, no es de un día para otro. No aparece en cierta manera de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso y lleva un tiempo hasta que vemos eso desarrollado en nuestra vida. Y algo que Dios me hablaba era en Esdras 4, que en un momento Él mandó a su pueblo a reedificar nuevamente Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Israel, la ciudad enclave, la ciudad principal de Jerusalén, de Israel, disculpen, había sido destruida, el templo de Dios había sido destruido 70 años antes de esta historia. ¿Y todo por qué? Porque en cierta manera el pueblo había abandonado a Dios, se había dedicado a otros dioses, cada uno hacía su vida. Entonces en un momento Dios dijo, en cierta manera no me buscan, y sacó su protección, retiró su presencia del pueblo de Israel. Entonces comenzaron a venir calamidades, entonces comenzaron a venir cautividades, entonces el enemigo tomó y ocupó un lugar que jamás le pertenecía, pero por causa legal de que el pueblo estaba caminando fuera del propósito de Dios, comenzó a venir una temporada no muy agradable para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. ¿Cuál fue la temporada? La temporada donde los llevaron cautivos a una tierra extraña, donde los llevaron en cierta manera a otra tierra donde ellos simplemente eran siervos, eran esclavos, donde no podían aspirar a mucho más que tener un buen puesto, pero más allá de eso no eran dueños de nada. Pero llegó el tiempo donde Dios se acordó de su pueblo, llegó el tiempo de que Él había determinado que luego de 70 años Él volvería a traer el favor sobre el pueblo de Israel. Él volvería a despertar el corazón de los hijos. Él volvería a traer la bonanza, Él volvería a traer la bendición. Él volvería a traer su presencia. Entonces despertó un Nehemías, despertó un Esdras, despertó un Zorobabel, despertó una generación que comenzó a orar, comenzó a interceder. ¿Para qué? Para que Dios se acordara de esa palabra, de esa promesa, de eso que Él había dicho acerca de la ciudad de Jerusalén, acerca del pueblo de Israel. Entonces Dios se acordó, y como Dios se acordó, soltó un decreto a favor del pueblo y puso en el corazón del rey Ciro, que era un rey pagano, pero que en cierta manera Dios lo utilizaba para su fin. Dice que puso en el corazón favorecer al pueblo de Israel. Entonces Ciro comenzó a dar recursos, Ciro comenzó a permitirle al pueblo de Israel volver a su tierra. Ciro comenzó a proveer de la madera, del ladrillo, de todo lo que necesitaban para reedificar el templo de Dios primeramente, pero también para reedificar las casas y toda la ciudad de Jerusalén. Y en eso estaba Zorobabel, y en eso estaba el escriba Esdras, en eso estaba en esa buena temporada, donde Dios le decía, ¿sabe qué, chicos? Ahora viene una temporada donde vamos a reedificar, y la gloria postrera será mayor que la primera. En esa temporada estaba viviendo Esdras, en esa temporada estaba Zorobabel. Pero ¿qué sucedió? En esa temporada de bonanza, en esa temporada de favor de Jehová, los enemigos se levantaron aquellos que querían
seguir viendo a Jerusalén arruinada. Se levantaron aquellos que querían seguir viendo a los judíos como esclavos. Se levantó todo aquel pueblo pagano, incluso judíos que se habían hecho a otro pueblo o habían hecho mezcla con otro pueblo. Nadie de ellos quería que Jerusalén fuese reconstruida. Nadie de ellos quería ver felices al pueblo de Dios. Nadie de ellos quería que la presencia de Dios bajara nuevamente, porque algo que entendía el reino de las tinieblas era que si Él permitía que se levantase nuevamente el templo de Dios, la presencia de Dios se conectaría nuevamente con su pueblo. Y cuando la presencia de Dios está conectada con su pueblo, no hay nada que el reino de las tinieblas pueda hacer. No hay nada que el reino de las tinieblas pueda tocar. No hay nada que el reino de las tinieblas pueda provocar que un hijo se separe del Padre, que un hijo se separe de la presencia de Dios. Entonces, la palabra era favorable. Diga conmigo, la palabra era favorable. El año era favorable. Diga conmigo, el año era favorable. Dios quería, diga conmigo, Dios quería el favor hacia su pueblo. Pero bueno, en esa buena temporada se levantaron estos enemigos. Se levantaron Tobías, Gesem, el árabe, en Nehemías lo relatan así. Acá se levantaron otros reyes, gobernantes, gente de autoridad, que lo único que decían, que querían ver, era un pueblo basado en una religión, era un pueblo esclavo de un sistema, era un pueblo gobernado por Babilonia. Y dice la palabra de Dios en el texto que estamos leyendo, que Esdras, Zorobabel y todo el pueblo estaba reconstruyendo. Pero Esdras 4, versículo 1 empieza así: cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y le dijeron: permítanos participar en la reconstrucción. ¿Qué le dijeron los enemigos? Participar en la reconstrucción. Y esto es lo que la palabra de Dios comienza a traernos en esta tarde, que Él ha soltado una palabra favorable. Año 2023, el año de la reconstrucción de tu relación con Dios. Diga conmigo, año 2023, el año de la reconstrucción de mi relación con Dios. El templo hoy en día representa eso. Recuerden que hoy en día el templo de Israel no existe. Eso era figura de lo que habría de venir. Cuando Cristo viene, muere en la cruz, entrega su vida, su sangre por el perdón de pecados, Él dice que ya no viene a habitar en templo hecho de manos, sino que Él viene a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, lo que Dios te está hablando en esta noche es de poder reconstruir esa relación que tal vez fue dañada, o tal vez fue dejada de lado, o tal vez en generaciones pasadas sucedió algo, que hoy en día hay escombro y que están ocupando el templo, el lugar donde Dios tendría que estar entronado en tu vida. Por eso, Dios da la orden en este 2023 de una palabra favorable para tu vida, pero también dice: cuando comenzás a transitar el 2023, comenzarás un tiempo de reconstrucción. Mi favor va a estar, los recursos van a estar, todo lo que necesitas va a estar a tu disposición, pero te tendrás que levantar como se levantó un Esdras, como se levantó un Zorobabel, como se levantó ese pueblo cansado de vivir en esclavitud, cansado de un sistema, cansado de un oprobio, de una vergüenza, y decir: yo lo primero que voy a hacer era reconstruir mi relación con Dios. Amén. En este 2023 lo primero que necesitamos es reconstruir o reedificar o consolidar. Tal vez vos decís: yo tengo una relación con Dios. Bueno, Dios te está diciendo: consolidar, cimentarla de mejor manera. Dios mandaba reforzar las estacas el otro día. ¿Recuerdan cuando decía: ensancha tu tienda, afirma tus estacas? Dios de una u otra manera nos viene hablando primeramente de reconstruir nuestra relación con Él, de que Él pueda venir a habitar a nuestra vida, de que Él pueda hacer descender su presencia en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él sea el todo en nosotros. ¿Para qué? Para que cada palabra que Él ha hablado, para que cada propósito que Él tenga, podamos estar en ese propósito, caminar en ese propósito y ver los resultados. Mire, como le decía, muchos tal vez ya estamos ¿qué? A 5, a 4, y para muchos ya tienen perdido el año. Están reflexionando. No, pero esperen 5 días más y para muchos ya están esperando el 2024. No, el tema es que Dios en este tiempo te
te está hablando de una reconstrucción. Y una reconstrucción lleva tiempo, lleva esfuerzo y demanda una atención, demanda no distraerse, demanda estar enfocado. Entonces, lo primero para una reconstrucción, siempre Dios trae orden. Diga conmigo, orden. Y esa palabra que por ahí no nos gusta tanto, pero es necesario para que Dios pueda reedificar, para que nosotros podamos reedificar y la presencia de Dios venga a habitar en nuestra vida, entrar en el orden de Dios. Dios no va a depositar su Espíritu Santo sobre algo que está desordenado. ¿De dónde lo saca, pastor? De muchos versículos, pero para los que leen poco, Génesis 1. Génesis 1:1 dice, la tierra ¿cómo estaba? Por lo menos Génesis 1 lo leyeron. Amén, Génesis 1 lo leyeron. ¿Cómo estaba la tierra? Y ahí nomás Dios dijo, las plantas produzcan y sucedió todo y apareció el hombre. No, llevó una reconstrucción. Diga conmigo, reconstrucción. Y a veces queremos que Dios edifique sobre algo que está arrumbado. Queremos que Dios edifique o establezca su diseño sobre algo que primero tiene que ser reedificado. Jerusalén estaba en ruinas, Jerusalén estaba consumida a fuego, el templo de Dios estaba destruido, pero Nehemías y Esdras tenían el sentimiento, tenían el sentir, la dirección de Dios. Y ellos lo primero que hacen es reconocer. Dice que cuando Nehemías llegó a ese Jerusalén que estaba destruido, lo primero que hizo fue reconocer el territorio. Dice Nehemías caminó en la noche y vio cómo estaban las murallas, a ver cómo estaba la puerta, a ver si está la verita, sí. Capaz que me robaron la verita, uno no sabe. Entonces, Nehemías se dio una vuelta por Jerusalén y comenzó a decir, bueno, acá hay que pintar, me parece que acá hay que hacer esto, aquello. Habían cosas que habían que reformar, reedificar. Era imposible que sobre las ruinas, sobre el fuego, sobre todo lo que estaba destruido, sobre ese desorden, se pudiera comenzar a edificar el templo de Dios. Se pudiera comenzar a edificar la casa de cada uno de ellos. ¿Saben qué? Yo no creo que en lo natural, a no ser que sea medio quedado, no tenga conocimiento, sea medio flojo en ese sentido, quedado, que usted lo manden a reconstruir o lo manden a hacer algo y hubiera un montón de piedra y usted ahí mismo, bueno, vamos a hacer el cemento, le echamos sobre esa piedra, hacemos el piso, el primer piso. No, usted ve lo que están, hay hermanos que están en empresa de construcción y usted ve que lo primero que hacen es nivelar el terreno. Le traen un nivel al terreno, comienzan a limpiar, comienzan a quitar lo que no sirve. Muchas veces usted ha visto acá en la zona que cuando compran una casa la derriban y hacen un edificio, donde antes había una casa tal vez de una planta o dos plantas. Luego de unos años usted ve un terrible edificio de 5 hasta 10 pisos. ¿Y cómo es posible? Porque tuvo que ser reedificado, porque se rediseñó, porque en cierta manera alguien comenzó a visionar, alguien comenzó a seguir los planes y dijo, lo que está acá lo tenemos que sacar. Y es lo que en esta noche yo te quiero hablar de parte de Dios. Dios te está diciendo 2023, un año de reedificar, un año que no tendrás que esperar un mes, 2 meses, no, hoy tendrás que dar una vuelta por tu vida y comenzar a ver cómo está en el área de mis emociones, a ver cómo está el área de mi fe, a ver cómo está esto, aquello, donde hay cautividades, donde tengo que sacar cosas que no sirven, donde tengo que decirle al Espíritu Santo, acá vamos a cavar profundo porque la verdad que hay cimientos que están medio flojos, ¿se entiende? Entonces Dios está hablando de reedificar. ¿Para qué? Para que puedas ver cumplida esa palabra que Él quiere soltar con tu vida. Él decía el otro día, su oído no se ha agravado, ni su mano se ha cortado. Él quiere decir, Él te está escuchando. Decirle que tenés al lado, Dios te está escuchando. Aún tus pensamientos está escuchando. Dios te está viendo. Cuando nadie te ve, como dice la canción, Él te sigue viendo. Entonces, la palabra nos lleva a entender de que Zorobabel, Nehemías y todos aquellos que comenzaron la edificación de Dios tuvieron que entrar en un tiempo de reconstrucción, un tiempo donde sacar lo que no servía, sacar primeramente en la vida de las personas. Dice que tuvieron que hablarle a las personas porque estaban desanimadas, estaban en pobreza, estaban en oprobio, estaban pinchados, como dicen los chicos. Entonces llegaron y sí, ¿cómo no vamos a estar pinchados, Nehemías, si está todo destruido, somos esclavos? Mirá, allá estaba la casa de Mamuela, está toda quemada a fuego y había destrucción. Pero llega Nehemías y le dice, ¿sabes qué?
qué? Yo tengo una palabra de parte de Dios. Chicos, llegó el favor de Dios, se cumplieron los 70 años. Dios está interesado en reconstruir nuevamente Jerusalén. Y allí inyectó adrenalina, inyectó fe. Y todos comenzaron a construir. Comenzaron a sacar lo que no servía. Comenzaron a limpiar el territorio de Jerusalén. Comenzaron a limpiar la muralla. Comenzaron a edificar y a cimentar. Ahí dice que lo primero que cerraron fue la muralla. Lo segundo que hicieron fue la construcción del templo. Y así estaban avanzando. Pero cuando los enemigos se enteraron, diga conmigo, cuando los enemigos se enteraron, amén, dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá se enteraron, dijeron, acá estamos en problema. Cuando los enemigos se enteraron de que había alguien que tenía fe en Dios y que había comenzado a limpiar su vida y había comenzado a poner los cimientos correctos y había comenzado a creer cada palabra y había comenzado a decir, sí, yo creo que vos eres real, yo sé que tú estás acá en mi familia, yo sé que si yo me meto, y comenzó a meterle power. El enemigo comenzó a tener un problema. ¿Cuál problema? De que había un hombre, mujeres conectados a fe. Entonces lo que quiso hacer en primer lugar es mezclarse nuevamente, porque él había entendido que 70 años atrás, cuando el pueblo de Israel se puso en mixtura con otro pueblo, entraron a fallar y entraron a alejarse de Dios y entraron a perder el propósito. Entonces, la primera estrategia del enemigo para sacarte de tu propósito este año va a ser mezclarse en tus asuntos. Decí conmigo, el enemigo quiere mezclarse en la construcción. Entonces, el enemigo vio que esto estaban construyendo, que tenían diseño, que tenían el favor del rey, que tenían recursos, que no eran unos tirados, como dicen algunos, sino que en cierta manera tenían y eran gente de avance por causa de la fe, por causa de creerle a Dios. Entonces el enemigo, el primer ataque que va a traer o que quiere traer en este tiempo es volver a mezclarte, es volver a introducirse, que lo introduzcas en el plano. Entonces le dijeron, ¿saben qué? Y esto me llama la atención. Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia. Diga conmigo, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia. Yo le hago repetir para que eso usted lo recalque. Ante Zorobabel era el que tenía el plano. Era Nehemías el que seguía a Nehemías, era Esdras, era la parte sacerdotal. Pero también me llama la atención que se metió a hablar con los jefes de familia. Miren, no fue a la familia directamente, fue a atacar las cabezas. Y sabemos que espíritu se mueve de esa manera. El espíritu de Jezabel, que no es el tema de hoy, pero es el que va a atacar la autoridad, el que va a atacar la cabeza, el que va a atacar al que tiene el diseño. Entonces, los espíritus, ¿qué van a hacer? ¿Te van a venir a hablar a vos? Tal vez no le van a venir a hablar a tu hija, no le van a venir a hablar a tu hijo. Te van a venir a hablar a vos, le van a venir a hablar a tu esposo, le van a venir a hablar al que está inyectado de fe. Le va a decir, ¿sabes qué? Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y le dijeron, permítanos participar en la reconstrucción. Pero hay un principio bíblico que dice, no hay amistad entre las tinieblas y la luz. No hay amistad entre las tinieblas y la luz, entre la obra de Belial y las obras del Espíritu Santo de Dios. Entonces Zorobabel estaba tan afirmado en esa verdad que le dijo, no podemos, ni queremos, pero si quisiéramos, no podríamos, porque ustedes demuestran una mixtura, sabemos que vienen con trampa. Entonces dice que se presentaron, le dijeron, permítanos participar en la reconstrucción. Decí conmigo, el reino de las tinieblas quiere participar en mi diseño familiar. Ahora, ¿no le ha pasado alguna vez que ha venido persona y que le dice, contame lo que Dios te dijo, lo que está haciendo en tu vida? Decime, porque yo también creo en Dios. Hay que saber, y hoy le quiero hablar de esto y hablar de los consejeros. Porque todo este capítulo se trata de los consejeros, de aquellos que vienen a dar consejo, de aquellos que vienen a dar instrucción. Entonces, el pueblo de Dios estaba enfocado en reconstruir y sacar la vergüenza, lo oprobio y entrar al pueblo de Israel en una buena temporada. Pero los enemigos se levantaron. Y yo te lo tengo que decir, ¿por qué? Porque no es todo color de rosas en el reino de los cielos. Pero el tema es, ¿en nombre de quién vas? Mire, ¿ustedes creen que David venció porque era diestro con la onda Goliat?
No, venció porque él fue en representación de Jehová de los ejércitos a quien tú enviaste. Entonces, mire, yo le quiero explicar este principio. El tema es que cuando apareció Goliat, cuando apareció este gigante en lo natural, diga conmigo, gigante en lo natural, comenzó a intimidar al pueblo, al rey Saúl y al pueblo que lo seguía. ¿Pero por qué? Porque el rey Saúl y el pueblo de Saúl estaba acostumbrado a esa altura solamente a mirar en lo natural. Habían perdido la presencia del Espíritu Santo. El rey Saúl había perdido por el pecado, por todas las veces que se separó de Dios, había perdido la presencia de Dios. Entonces, el rey Saúl estaba enfocado en lo natural, por eso veía imposible vencer a Goliat. Goliat se le presentaba, Goliat en lo natural era invencible. Usted tiene que entender esto, Goliat en lo natural era invencible. Era real que era un buen guerrero, era real que era un gigante, era real que era alguien acostumbrado a matar no solo un hombre, sino ejército completo. Pero ¿qué sucedió? Apareció un David. Y como David tenía la mirada distinta a Saúl, David dice que reposaba y había sido ungido y reposaba el Espíritu de Dios sobre él. David nunca llevó la batalla a Goliat contra David, como quedó escrito. Y a veces nos hemos enfocado en eso, en la batalla de David contra Goliat, pero la verdadera batalla fue Jehová contra Goliat. David fue astuto. David, por eso cuando él comienza a decir, sí, tu siervo es diestro, yo mataba a Oz y todo eso, se lo habla a Saúl porque era la única forma que entendía Saúl de que un guerrero era aprobado. Pero cuando habla con Goliat, mire cómo cambia el diálogo. Él a Goliat no le comienza a recordar al oso que mató cuando cuidaba las ovejas, al lobo que mató, al león que mató, sino que simplemente a Goliat le dice, ¿sabes qué? Tú vienes con espada, vienes con escudo, pero yo vengo con una sola cosa, con la onda no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú desafiaste. Entonces, tenemos que aprender y entender que los enemigos, como a Zorobabel, querrán llevarnos a pelear en el plano natural. Y cuando hacemos mixtura, y cuando entramos en la mixtura del reino de las tinieblas, nuestros ojos espirituales se cierran. Nuestros sentidos espirituales se cierran y por lo tanto vamos a tener peleas naturales, peleas donde van a ser cuerpo a cuerpo, peleas donde está el ámbito del príncipe de la tiniebla. No sé si me está entendiendo, pero cuando nosotros somos gente que no tenemos mixtura, somos gente que no deja participar en la reconstrucción de nuestra vida, en la edificación de nuestra familia, en la edificación de nuestra finanza, en la edificación de nuestro matrimonio, en todo lo que usted está edificando, no dejamos participar las obras de la tiniebla, seremos hombres y mujeres como David, conectados con el Espíritu Santo. Y cuando un Goliat se nos presente, no tendremos problema. ¿Por qué? Porque mayor el que está con nosotros, porque el que tendrá que pelear será Jehová de los ejércitos. Por eso David le dijo a Goliat, ¿sabes qué? Yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. No tenía espada, pero ya comenzó a decir, te voy a cortar la cabeza y la voy a dar a las aves de los cielos, como tú dices, y todos vamos a derribar y vamos a matar a todos los filisteos. ¿Pero por qué? ¿Por qué David tenía esa confianza? Porque él iba conectado, él iba en representación de Jehová de los ejércitos. David no fue la puntería de David, fue el propósito de Dios de derribar a Goliat. Lo que sucedió esa tarde fue el propósito de Dios de derribar y dejar en alto su nombre y que el pueblo de Israel viera que había un Dios vivo, viera que había un Dios que todavía lo apoyaba. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Tú veniste a desafiar al ejército del Dios viviente. Aunque sus hermanos, aunque sus padres de Israel no tenían la misma fe, estaban desconectados en lo natural, David lo que le decía cuando hablaba con la gente es, yo voy a vencer a este incircunciso. ¿Por qué? Porque en cierta manera, ¿quién es para venir a enfrentar a los hijos o al ejército o al escuadrón? Dice otra versión, del Dios viviente. Entonces, cuando hoy Dios no está hablando de reconstrucción, Dios te está hablando de no mezclarte con algo que no sea o que no provenga del reino de los cielos. Él está diciendo, tú me perteneces, yo te pertenezco. Somos el ejército del Dios viviente. Sos hijo de Dios. ¿Cuántas veces decimos que somos hijos de Dios? Pero si nos hacemos un autoanálisis, sabemos que hay obras que nada tienen que ver con Dios. Sabemos que hay frutos que no tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sabemos que hay frutos que todavía tienen que ver con la carne, con la mixtura.
que tienen que ver con la falta de fe, con la tristeza, con la depresión, con la ansiedad. Y esos son los frutos que Satanás quiere para tu vida al inicio del año nomás. Al inicio del año ya quiere meterse en los asuntos de lo que Dios te ha hablado. Entonces dice, y ojo con esto, se presentaron, ante los jefes de familia y le dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocausto. Diga conmigo, por los frutos conozco a las personas. Diga de nuevo, por los frutos conozco a las personas. ¿Cuánta gente conocés que dice ser hija de Dios, ser cristiano, ser evangélico o concurrir a una iglesia, pero su fruto no la acompaña? No podés tomar consejo de esas personas. No podés permitir que esas personas se transformen en tu ayo, en tu maestro. No podés permitir que esas personas te digan qué hacer o qué no hacer, se metan en la construcción o reconstrucción de tu vida. Por eso le dicen a Zorobabel, nosotros igual que ustedes hemos buscado a su Dios. Pero miren, nosotros igual que ustedes hemos buscado a su Dios. No lo conocían. No lo conocían. No decían, nosotros igual que ustedes buscamos a Jehová de los ejércitos. Porque alguien que conoce a papá sabe cómo se llama papá. Y ellos decían, nosotros igual que ustedes hemos buscado a su Dios, le hemos hecho holocausto porque han visto lo que significa ser un hijo de Dios. Y en esta tarde yo te digo, cuidado con esas personas que van a aparecer en este enero, en este febrero, a decirte, a darte instrucción. Podrán tener mucho conocimiento de la Escritura incluso, pero no tendrán a Dios en su corazón. Por eso te vuelvo a decir, por su fruto o por el fruto conoce las personas. Si vos querés probarlo, probá a la persona. Déjala que hable un rato. Y la misma boca dice que el corazón o la boca habla de lo que hay en él. Con que 1 hora, 2 horas lo deje hablar, te das enseguida cuenta si realmente está alineado en lo que Dios ha dicho. Ahora, versículo 3. Pero Zorobabel, Yeshúa y los jefes de familia de Israel le respondieron, no podemos permitir. ¿Qué hacen? No podemos. Y Dios te dice, no podés permitir. No podés permitir, no podés tener un poco de luz y un poco de tiniebla. 2023 es el año total de luz o total de tinieblas en tu vida. 2023 es el año donde elegís seguir teniendo consejeros que tienen un fruto malo o transformarte en un árbol bueno por causa de los frutos buenos, de los consejos buenos que te dan. Entonces dice, pero Zorobabel y Yeshúa le dijeron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Hay cosas a las que le tendrás que decir, no podés estar ya en mi corazón. La falta de perdón ya no puede estar en el 2023. Yo creo que para gente nueva que va llegando podemos hacer una prédica de lo que es la falta de perdón. Pero vos si ya te congregás hace más de 3, 4, un mes ponele, que creo que 2 meses, ya hemos hablado también de la falta de perdón, ya tenés que saber que eso no puede estar. No puede estar la falta de perdón en el templo de Dios. Porque eso justamente es una mixtura y es un freno a la promesa de Dios, pero es una puerta abierta para que el reino de las tinieblas desarrolle sus planes. No podés tener las áreas sexuales desordenadas. No podés tener pensamientos impuros y también estar adorando a Dios. No podés tener, en cierta manera, tu economía recontra desordenada. Yendo a la lotería, yendo, no sé, a tantas cosas que vos sabés que no tenés que estar, pactando en brujo y hechicero para que te vaya bien. Y después viniendo y diciéndole a Dios, ¿por qué no me va bien? No podés tener esos conflictos. Entonces diga conmigo, 2023, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de Dios. Tenés que dejarlo firme. Hay gente que le tendrás que decir. Hay gente que se te va a enojar. Decíselo siempre con el amor de Dios, ¿no? No, si diablo inmundo, vos que mirá, tenés que nada. Siempre con amor, pero marcando los límites. Marcando los límites. Entonces, algo claro que deja, yo creo que la de hoy la instrucción es muy clara. Primer ataque, se quiere mezclar Satanás con vos. Se quiere meter nuevamente en la reconstrucción. Se quiere meter en la semilla, quiere dar a luz su diseño. Siempre que hay un alumbramiento, Satanás va a meter su semilla para que puedas alumbrar también su diseño. Segundo, Zorobabel y los judíos tenían bien claro, no podemos permitir, había un no rotundo.
Porque si no iban a terminar en lo mismo, ¿para qué iban a reconstruir sobre un mismo diseño? ¿Cuál era el fin de reconstruir nuevamente a Jerusalén para volver a cometer el mismo error? ¿Para qué edificar nuevamente una familia si vas a volver a echarla a perder? ¿Para qué en cierta manera tener hijos si no querés tener hijos, si querés desecharlo? ¿Para qué en cierta manera volver a meter los mismos ciclos del reino de las tinieblas en lo económico, en la salud, en la vida? Por eso Dios te dice en esta noche, hay un no podemos permitir. Y ese te tiene que quedar grabado. Dice versículo 4. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar y a amedrentar o intimidar. Mire, cuando vos estás firme en no tener mixtura con el reino de las tinieblas, en no permitirle ser parte de la construcción, el segundo ataque que va a venir es, en cierta manera, intimidarte, desanimarte. Decirte, ¿viste que ya estamos a 5 de enero y parece que el año está perdido? ¿Viste que 5 de enero, el otro día la ungieron ahí, no sé, el viernes parecía que estábamos tocando el tercer cielo y hoy todo sigue igual? Cuidado con el desánimo. Es una de las armas predilectas del reino de las tinieblas. Y eso viene a socavar la base de aquellos que estaban firmes y que le decían, no podemos permitir. Satanás, ¿sabes qué? No soy más parte de tu historia. Satanás, ¿sabes qué? No soy más parte de mi vida. Pero pronto Satanás va a usar algo más fuerte. No puedo usar la mixtura, voy a usar la intimidación, voy a usar el desánimo. Entonces dice que los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Decirle al que tenía al lado, por nada, pero por nada, este 2023 deje de construir. Van a venir intimidaciones, van a venir desánimo, van a venir voces que te dicen, ¿para qué estás construyendo? ¿Para qué estás yendo a la iglesia? ¿Para qué pasas orando? ¿Para qué seguir leyendo la escritura? ¿Para qué te guardás? No, vení, viví la vida loca, mejor vení, te va a querer arrastrar hacia donde ellos están. Por eso cuidado con estos pensamientos, cuidado con estos consejeros. A veces vienen en forma de personas que son utilizadas por el reino de las tinieblas, pero a veces vienen como pensamientos que ya están en nuestro interior. Ya están por causa de asidero, de gobierno, de legalidades que están en nuestra vida. Entonces, la función del reino de las tinieblas es de intimidar y desanimar. Pero Dios te está avisando hoy, así que no te tenés que desanimar. Mantenete firme, mantenete reconstruyendo. Comenzá a hacer este ejercicio en tu mente. Decir, yo estoy reconstruyendo. No se reconstruye de un día a la noche. No se reconstruye de la noche a la mañana. Entonces tenés que entender que hay proceso. Esa bendita palabra que no nos gusta mucho, pero que hay procesos que te van a llevar a madurar. Hay procesos donde Dios te introducirá para sacar lo que no sirve de tu vida para luego establecer lo que sí sirve. Pero no podemos tener esa receta instantánea, como le decíamos. Dios jamás bendice el desorden. La bendición de Dios viene cuando ahí está el orden. Por eso primero Dios dijo, hágase la luz. Separó la noche de la mañana, la luz de las tinieblas. Y así comenzó en Génesis a traer un orden. Y usted nota que como en el quinto día, dice, y Dios bendijo. Recién en el quinto día, cuando la tierra comenzó a producir, cuando los animales comenzaron a multiplicarse, cuando Él en el sexto creó al hombre, encontramos la palabra y los bendijo. Mientras creó, separó los mares, formó y trajo un orden sobre la tierra, jamás habló de bendición. Todas sus palabras fueron de orden y todos los versículos terminan diciendo, y vio Dios que era bueno. Pero a partir del quinto día de la creación de la tierra, no tan solo Dios veía que era bueno, sino que decía, y Dios los bendijo. Entonces, en este tiempo, en este enero, en este 2023, Dios quiere bendecirte, pero va a traer ese orden, va a traer esa reconstrucción de la que hoy está hablando. Te está hablando de que hay enemigos, de que hay cosas que se te van a levantar. ¿Para qué? Para que no te intimide, para que no te frustre, para que no dejes de construir. Mire, ¿sabe qué sucede? Muchas veces dejamos de reconstruir en enero y nos lamentamos en diciembre. Uy, yo este año tendría que haber alcanzado cosas. Uy, yo este año tendría que haber ahorrado para tener vacaciones. Uy, yo este año me tendría que haber lavado para no estar tan... No sé, pero te lamentás en diciembre. Siempre llega el lamento y llega el renuevo. No, pero yo el año que viene. Y yo el año que viene.
y viene la promesa, pero nada va a pasar, porque siempre Satanás buscará mezclarse en los asuntos de Dios, mezclarse en lo que Dios ha hablado acerca de tu vida. Ahora, para avanzar un poco más, mire esto, versículo 5. Y hasta llegaron a sobornar. ¿Qué hicieron? Llegaron a algunos consejeros. Por eso te digo, cuidado con quién escuchás. Cuidado a quién escuchás, a quién le contás tus cosas. ¿A quién le contás la intimidad? No, ¿sabes qué? Mirá, mi matrimonio está medio así, mi vida está medio así, no sé, necesito un consejo, dame un consejo. Y tal vez ese que vos considerás buen amigo, buena amiga o hermano, o no sé, que vos le estás abriendo tu corazón, te puede llevar a la ruina. Por eso Dios dice, cuidado con esos consejeros. Le vuelvo a decir, por los frutos son conocidas las personas. Dice, y hasta llegaron a sobornar a algunos de sus consejeros. ¿A quién le consejero? A los consejeros del pueblo de Israel. Hay gente dentro del pueblo de Israel, aunque veía que el templo se estaba reconstruyendo, aunque veía que Dios estaba trayendo a su favor sobre Jerusalén, decidieron sucumbir bajo el soborno, decidieron sucumbir por un recurso, decidieron sucumbir ante sus enemigos. ¿Por qué? Por un puesto, por algo que le estaban ofreciendo. Entonces dice que el enemigo llegaron a sobornar a algunos de los consejeros. ¿Para qué? Para impedirle llevar a cabo sus planes. Y la versión Reina Valera dice, para que no puedan llevar adelante su propósito. Y yo en esta noche te digo de parte de Dios, que hay gente que va a venir y a traerte consejo, pero para que deje de construir. Y te vuelvo a decir, la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es para que te enojes con esa persona, no es que te enojes con ese hombre, con esa mujer, sino para que seas sabio y sepas guardar tu corazón, sepas resguardar lo que Dios te ha hablado, sepas abrirte con quien tenés que abrir y cerrar con quien tenés que cerrar. Muchas veces hay gente que viene simplemente a decirte, contame que Dios te dijo, ay, qué lindo, ¿cómo estás llevando tu matrimonio? ¿Cómo anda tu esposa? ¿Cómo anda tu esposo? ¿Pero para qué? Para tener algo de información. ¿Para qué? Para poder desearte el mal, para poder tal vez ir y pactar en los brujos el hechicero, tal vez para en cierta manera comenzar a murmurar. No, ¿sabes qué? La Juanita, el Juanito me contó que en la casa de él, y ¿sabes qué? Está pasando esto y esto. Y vos que ese que considerabas un buen consejero, lo único que hizo fue desparramar tu intimidad, desparramarle y que todos se enteraran de lo que estaba pasando en tu vida, de lo que todos se enteraran, el proceso que estaba viviendo tu hijo, tu hija, el proceso que estaba viviendo tu economía, lo que estaba necesitando. Entonces después te encontrás con un gran problema. ¿Cuál problema, pastor? Que en el ámbito espiritual hay ilegalidades y hay oraciones que no solamente hacen los brujos, y hay oraciones que no solamente hacen las personas que ya están designadas o que han elegido el lado para quien trabajar, sino que te encontrás un montón de gente murmurando y hablando acerca de tu familia, elevando oraciones hechiceras. ¿Saben qué? La murmuración es una forma de oración hechicera. Y viste que aquel está bien, mire, me contó que ahora le pagaron 20,000 más en el sueldo y no hace nada. Y comenzás así, ¿por qué? Porque vos fuiste a abrirle de corazón a alguien que considerabas un consejero. Por eso Dios te dice en esta noche, cuidado con los consejeros, aprende a discernir, no abras tu corazón a cualquiera, no abras tu corazón, hijos, abran el corazón a sus padres, no busquen en amistades. A veces sí, hay amistades que son como un hermano, dice la Escritura, pero muchas veces hay otros jóvenes que te van a aconsejar conforme la madurez que ellos también tienen, y tal vez te van a hacer caer en una situación de la cual jamás tenía que estar. Por eso Dios en esta noche me hablaba fuertemente de esto. Que hay enemigos. Ha empezado una reconstrucción en la vida de muchos y eso está bueno. Ha empezado una reconstrucción y una edificación de la palabra para este 2023. Como decía Pablo, dejémoslo del 2022, lo del 2020, desechá todo, lo bueno y lo malo, y comenzá a concentrarte y asegurarte que en el 2023 reconstruya sin parar. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Y para ir rápidamente, ¿saben qué? Dice que la palabra de Dios en Esdras 4 y 5, usted lo lee completo, que la estrategia del enemigo, cuando no pudo intimidar, cuando no pudo mezclarse con el pueblo que estaba reconstruyendo, fue acusarlo. Y dice que le mandaron cartas al rey Darío, que en ese entonces estaba en Persia. Y le dijeron, ¿sabes qué? Oh rey amado, te queremos mucho, nosotros somos tu gobernante y bla, 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 lo va a encontrar allá.
Le salamieron todo ahí al rey Darío. Y le dijeron, ¿sabes qué? Acá hay una ciudad llamada Jerusalén, que si vos buscás en las crónicas de los reyes, porque los reyes algo que tenían eran escribas, que le relataban y todo suceso quedaba escrito, para que los reyes que vinieran en posteridad pudiesen aprender. Como hoy un día usted tiene la Biblia, es una crónica de lo que sucedió para que usted pueda aprender de eso. Entonces dice que comenzaron a hablarle al rey Darío y comenzaron a decirle, si usted busca en el pasado de esa ciudad, siempre fue una ciudad rebelde, fue una ciudad que no buscó a Dios, fue una ciudad, y comenzaron a acusar a los judíos por el pasado. Diga conmigo, Satanás es un experto en acusarme por mi pasado. ¿Y saben qué? Comenzaron a levantar al rey contra el pueblo de Israel, por causa de que le dijeron, fíjate en las crónicas, fíjate en los escritos que le dejaron a Sirio y a los reyes que estuvieron antes que ti, que esa fue una ciudad que siempre se opuso a los reyes de Babilonia, que más tenía deidad, y comenzaron a hablar mal. Comenzaron a hablar y contar toda la historia que a ellos les convenía. Y dice que cuando el rey encontró eso, hizo buscar a su escriba, encontró y declaró, sí, es verdad. Es verdad que es una ciudad rebelde, es una verdad que siempre se levanta en armas, es una ciudad que no se puede controlar. Entonces dice que el rey mandó un edicto. ¿Y cuál era el edicto? Ordénenle y asegúrense en ustedes que se detenga la obra. Entonces sucedió algo, que cuando llegó esto al pueblo de Dios, la obra se detuvo, porque el rey comenzó a escuchar solamente la versión del enemigo, de los enemigos del pueblo de Israel. Y buscaron en la historia, y si era verdad que Israel era rebelde en la antigüedad, si era verdad que Israel se sublevaba, si era verdad que Israel traicionaba a sus reyes, si era verdad que Israel había traicionado a Dios. Pero todo eso había quedado en el pasado. Lo que el rey Darío no sabía era que había habido un nuevo edicto, un nuevo tiempo, una nueva temporada de parte de Dios. Entonces, lo que te quiero enseñar en esta noche también es que el ataque del reino de la tiniebla, cuando vos resistas el desánimo, cuando vos resistas la intimidación, cuando no le permitas entrar en tus asuntos, ¿sabés lo que va a traer el enemigo? El pasado. Y le va a decir, se va a levantar, ustedes sabían que Satanás es un fiscal acusador, y se va a levantar ante el tribunal de Dios y le va a decir, ¿sabés qué, rey? Todo bien. 2023, están hablando allá del año favorable, de la reconstrucción, pero mirá lo que tengo escrito de él acá. Hacé memoria. Diga conmigo, memoriales. Entonces habían memoriales que no le eran favorables a Jerusalén. Memoriales donde había quedado escrito las rebeliones, los pleitos, las traiciones, los homicidios, todo lo malo que Israel había hecho. Entonces dice que llegó el edicto del rey y dijo, no, que se detengan, porque no voy a permitir que una ciudad que es rebelde se siga reconstruyendo. Y dice que intimidaron y detuvieron por un tiempo lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Pero ¿saben qué? Así como algo que Dios decretó, no lo puede detener el hombre, no lo puede detener el reino de las tinieblas, llegó nuevamente la temporada donde Dios reactivó. Dice que Zorobabel y los demás se pusieron mal porque vino el rey y el rey le cortó los suministros, el rey le cortó el favor, le cortó todo y le dijo, ¿sabes qué? No reconstruyan más, porque al que esté reconstruyendo se la va a tener que ver con el rey de Sirio y Persia. Y ahora, Esdras 5, versículo 1 dice, los profetas, diga conmigo, los profetas, Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos. ¿A cuánto le gustan los profetas? ¿A cuánto le gusta cuando un profeta o un hombre de Dios le da una palabra? ¿Amén? ¿No lo ha visto? Usted lo ha vivido. Nosotros somos una iglesia apostólica profética y te viene y te dice esto, aquello, Dios te dice esto, Dios habla esto y te trae una revelación, te trae algo que Dios le muestra en ese momento y la gente, wow. Y a veces la gente en los eventos está esperando esa palabra profética para cuando termine me pueda hablar. ¿Y qué pasó con los 40 minutos, con la hora de predicación? Y está bueno, y está esperando, y a veces Dios permite esa palabra profética. Y yo quiero hablarle de una palabra profética muy profunda que está en Esdras 5, versículo 1. Dice que vinieron los profetas cuando vieron todo estancado, cuando vieron todo detenido, tuvo que levantarse el espíritu profético. Y dice que vinieron los profetas Ageo y Zacarías y profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. ¿Cuál fue la profecía que le trajeron? Dios está con ustedes. Chicos, ¿por qué detuvieron la obra? Dios está con ustedes. Sencilla la profecía.
En realidad los profetas vinieron a recordarles ¿por qué detuvieron la obra? Si Dios está con ustedes. Y dice, Dios velaba por eso, le estaba diciendo, Dios se cuida con ustedes. ¿Y saben qué? Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el último día. Entonces, ¿qué es lo que frena tu reconstrucción? No hablemos del 2022, extendámonos al 2023. Dios te está diciendo, lo más profético, lo más seguro, lo mejor que te puede pasar es que yo te diga hoy, yo estoy contigo. David lo sabía. Por eso él nunca enfrentó a Goliat. Sabía que en lo natural sí lo veía él, pero en lo espiritual era Dios estando con él. Cuando vos entendés que es Dios estando con vos en todo asunto, no te va a intimidar el reino de las tinieblas. No te va a poder detener, aunque te intimide, aunque te amenace, aunque te diga, mirá, a tu familia le va a pasar esto, aquello, mirá que el brujo, el hechicero, mirá que esto y aquello. Nada va a poder detener. Mirá que te va a quedar sin trabajo, mirá que esto. Nada te va a... Digo amigo, nada me tiene que detener en la reconstrucción de mi relación con Dios. Y dice que vinieron los profetas y le dijeron en el nombre del Dios de Israel que Dios velaba por ellos, que Dios estaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, se dispusieron a continuar con la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y los profetas estaban con ellos ayudándolo. Ahora, dice que los enemigos se volvieron a presentar y le dijeron, miren, qué interesante esto. ¿Quién los autorizó a reconstruir ese templo y a restaurar su estructura? ¿Cómo se llaman los que están reconstruyendo? El enemigo ya dijo, a esto tengo que atacarlo en otro nivel. Digo conmigo, otro nivel. Entonces se encontró que vinieron profetas, volvieron a despertar al pueblo, el pueblo siguió reconstruyendo, entonces vinieron y dijeron, ¿quién te autorizó? ¿Y saben qué es lo interesante? Que en ese segundo ataque, si usted lo lee completo, los pueblos no le respondieron. La orden del profeta era, no le respondan. Dejen que eleven el caso al rey. Dejen que digan, le vamos a mandar carta al rey. Cuando le van a mandar la carta al rey, nosotros le vamos a mandar una también. Entonces, en este tiempo Dios te está diciendo, cuando pases el ataque de la mixtura, resistas ese ataque, cuando resistas el ataque del desánimo, el tema del amedrentamiento, que nada te va a poder detener, Satanás va a venir a pedir tu nombre. Pero no te asustes, porque yo estoy con ustedes. Satanás va a venir a decir, ¿quién te autorizó? ¿Quién te dijo que tu matrimonio se iba a salvar? ¿Quién te dijo que pusieran la empresa? ¿No viste el dólar? ¿No viste cuánto está subiendo? ¿Quién te dijo que ibas a ser bendecido? ¿Cómo es tu nombre? A ver, ¿quién te está llenando de esas ideas? Y dice que no respondieron, pero cuando se enfurecieron, elevaron el caso nuevamente al rey. Y cuando lo elevaron al rey, cayeron en su trampa. ¿Por qué? Porque el enemigo había hablado del pasado, pero nunca le había dicho al rey que mire, que por medio de Ciro había un decreto que favorecía al pueblo de Dios. Y yo te quiero hablar de ese decreto que favorece y que está en los aires para tu vida. Dice que cuando el pueblo de Israel manda la carta, le dice, está bien, Darío, mira el libro como ellos dicen, mira las crónicas, pero no mires nuestro pasado. Mira a partir de que dijo el rey Ciro, el rey anterior a vos. ¿Cómo fue? Que no fue por nuestra idea que volvimos a reconstruir. ¿Cómo fue que Dios le habló directamente a Ciro y Ciro dijo, yo necesito que se reconstruya el templo de Israel? ¿Y sabés qué te quiero decir con esto? Y ya voy cerrando, que este 2023 no te tenés que olvidar que hay un decreto a tu favor. El enemigo va a querer decir, ¿sabes qué? Vení, hablemos del pasado, mirá, no puede, sí, pero voy a decirle, elevemos la causa al ámbito legal, elevémosla. Pero ¿sabes qué? Dios, vos dijiste que sí, yo vengo de esta familia acá, yo hice esto, yo hice lo otro, fuera de tu voluntad. Pero ¿te acordás de esa última reunión del año? Donde yo me entregué, donde yo te dije en cierta manera, quiero cambiar, donde yo realmente dije, voy a comenzar a hacer las cosas bien. Y a partir de allí dice que el rey Darío leyó y se encontró, ¿saben qué? Que tenía que suministrarle recursos, tiempo, gente y todo lo necesario para reconstruir el pueblo de Dios. ¿Y sabe cómo terminó la historia? Si usted la lee, hermosa. Todos aquellos que buscaron el mal y que quisieron intimidar, fueron los que tuvieron que sustentar la obra de Dios. El rey dice, ¿sabe qué? Encontré algo bueno. Que los reyes, los gobernantes y todo esto que han hablado, tienen que poner de su tesoro para que la obra de Dios siga adelante. Aquellas personas que tal vez te intimidaron, aquellas personas que tal vez te cerraron la puerta, aquellas personas que un día hablaron mal de vos, serán las que tendrán que
favorecerte para que en este año 2023 puedas ver realizados tus sueños y el sueño de Dios. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Si lo crees, dale un aplauso a la presencia de Dios. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.